Hay tres características que describen a una persona, ¿no? Hay tres cosas que podemos tener en cuenta nosotros para saber e identificar a una persona. Una de ellas es el área cognitiva, ¿no? La persona es capaz de razonar, ¿no? De pensar, la inteligencia es parte de esa característica y bueno, podemos identificar a alguien como persona si tiene esta área, ¿no? Esta parte cognitiva. También están las emociones, el sentimiento, ¿no? La parte volitiva, es otra característica que nos ayuda a identificar a una persona. Y también está el área de la acción, ¿no? La parte de la voluntad. Es algo también que identifica a alguien como persona. Y cuando estas tres áreas se ponen a trabajar en conjunto y actúan y responden ante cualquier situación de la vida, a esto se le llama o se le denomina actitud. Y una actitud, bueno, describe cómo es una persona. Y la actitud también se puede definir como definir el carácter o es parte del carácter de una persona. Y cuando hablamos de carácter tenemos que tener en cuenta que la actitud que tuvo Jesús en su ministerio, en su inicio del ministerio, es un ejemplo que tenemos que imitar nosotros. No es necesario que el cristiano tenga actitudes de un siervo. Jesús vino a servir al hombre. Jesús vino a servir, a dar su vida para el rescate de muchos. Y es lo que vamos a tratar de investigar un poco en los evangelios, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Encontramos una situación de parte de Jesús, luego de haber hecho varias cosas en día sábado, ¿no? Lo vimos en los domingos anteriores. En esta oportunidad, en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 7, encontramos a un Jesús saliendo, digamos, de esas sinagogas, huyendo prácticamente la, de la mentalidad que tenían los religiosos contra Jesús. Vamos a leer estos pasajes bíblicos, se encuentra en Marcos capítulo 3, verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Yo he encontrado tres actitudes de parte de Jesús, ¿no? Que nosotros podemos identificarle y también podemos imitar. No es necesario que el creyente, muestre actitudes de siervo. La primera forma o cuando podemos mostrar esta actitud de siervo, bueno, cuando uno está dispuesto a evitar contiendas. En el versículo 7 dice, mas Jesús se retiró al mar. La palabra retirarse es resguardarse, ¿no? Protegerse, buscar refugio. Bueno, ¿refugio de qué? Tenemos que tener en cuenta bien en claro lo que dicen los versículos anteriores. En el versículo 6 dice, y salidos los fariseos, esto sucedió después de sanar a un hombre que tenía la mano entumecida, tenía la mano paralizada. Jesús lo sanó y los fariseos, junto con los herodianos, que era un partido político, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, ¿no? En otra traducción dice, y estudiaron la forma de deshacerse de Jesús. Interesante, los fariseos en vez de estudiar las escrituras para ver si lo que Jesús decía era cierto o no, no, se junta con otro partido político que no se llevaban para nada bien, ambos eran oposición, se oponían en sí mismos, se pusieron de acuerdo los dos, decía, bueno, vamos, estudiemos la situación, cómo podemos deshacernos de Jesús, porque es un peligro para nuestra institución religiosa, la política, podemos perder el poder, ¿no? Ante esa situación, Jesús, ¿no? Como es Dios y sabe todas las cosas, supo de esto, de este carácter que tenían estos religiosos y estos políticos contra él. En el versículo encontramos, se retiró del mar. Al mar se fue, ¿no? Posiblemente esto sucedió en Capernaum, él se fue hacia el lago de Galilea, o el mar de Galilea, y ahí se fue juntos con sus discípulos, ¿no? Dice una frase, soldado que huye, sirve para otra guerra, ¿no? Bueno, en este caso Jesús
No se puso a discutir más con los fariseos, estaba en peligro su vida. Y dijo, bueno, no es el momento de morir, porque él sabía que el tiempo de morir todavía no era ese. Él tenía un propósito que cumplir, venía a rescatar al ser humano, morir en la cruz, y Dios iba a poner en él el pecado de toda la humanidad. Pero adelantarse a cumplir ese propósito y buscar él mismo la muerte por parte de estas personas no era el momento. Él buscó protección, buscó refugio, no por miedo, sino por voluntad de Dios para cumplir el propósito por el cual Dios le había encomendado. No había llegado el tiempo de morir. En Mateo 12, en el verso 9, encontramos un cántico del siervo, ¿no? Mateo va a citar al profeta Isaías, en el capítulo 42, del verso 1 al 4, le llama cántico del siervo porque es parte de una poesía, podemos decir, ¿no? Que describe cómo es el siervo de Jehová, ¿no? El Mesías prometido. Y en Mateo 12, en el versículo 19, yo se los leo, dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús no iba a estar discutiendo ni hablando palabras y maldiciéndolo a estos fariseos, porque él no vino a hacer eso, o no era el momento para desmascarar a estos religiosos. Ya lo va a hacer en Mateo 23, pero en ese momento se quedó callado y salió y se fue al mar juntos con sus discípulos. No buscó la contienda, no buscó el conflicto, la pelea con estos grupos. Ahora bien, nosotros podemos imitar esto, ¿no? Evitar las peleas innecesarias, las discusiones que no tienen sentido. A mí me tocó, y seguramente a vos te tocó varias veces, ponerte a discutir algo que no tiene ningún resultado, que no tiene ningún beneficio de crecimiento espiritual o edificación para la iglesia. ¿Y para qué, digamos, no? Evitemos estas contiendas. Pero esto siempre debe ser la actitud del siervo, del cristiano. No siempre. Cuando encontramos en Judas, capítulo 1, en el verso 3, hay un llamado de parte de Judas, de parte de este hombre, a toda la iglesia. Yo les quería escribir acerca de la salvación, dice él, ¿no? Y del beneficio y de la bendición de ser salvo, pero es necesario hablar de esto. Que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Dice eso o no? La palabra contender, luchar fervientemente, dar hasta la vida para defender la fe que nos fue encomendada, ¿no? Entonces, cuando la fe se pone en juego, cuando la fe está siendo atacada, ahí sí tenemos que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y defenderla, ¿no? Para eso necesitamos prepararnos, pasar tiempo con la Escritura, pasar tiempo en reflexionar lo que dice la Escritura, cuál es la aplicación personal para nuestra vida y compartirla con otras personas. Dios quiso que en estos días, estas semanas, pueda charlar con varias personas que forman parte de sectas, católicos, testigos de Jehová en su gran mayoría. Y bueno, junto con mi esposa estábamos juntos y encontramos unos testigos ahí. Y uno de ellos que se llamaba Jesús, prácticamente, se llamaba Jesús. Y decía, nosotros, a pesar de la pandemia, nunca hemos dejado de ir por las calles y de predicar, y se vanagloriaban por la actitud que hacían, ¿no? Con las cosas que hacían. Yo por dentro decía, bueno, la gente tiene que estar lidiando con la pandemia y el virus. Ahora hay otro virus que tiene que lidiar también, que es la enseñanza de esta secta. No se lo dije, pero ya estaba ahí, ¿no? Pero lo escuchaba, digamos, y yo trataba de guiar, de no discutir sus formas y su estructura religiosa, y que nosotros tenemos esto y la revista y muchas cosas. Yo trataba de llevarlos a Jesús, bueno, pero la fe, mira, vos conocés realmente a Jesús. Trataba de hablar con él y que él entre en razón, y que él, como dice que estudia en la Escritura, mostrarle con la Escritura que Jesús es Hijo de Dios y que solamente por la fe en Jesucristo una persona es salva. Pero él estaba enfatizando mucho que hay que hacer buenas obras y buenas obras y buenas obras. Bueno, no llegamos a discutir ni a enojarnos ni nada por el estilo. Y dije, bueno, reflexiona un poco en este texto, se lo dejé ahí a este Jesús, espero que haya conocido a Jesús realmente. Pero así con muchas personas en estos meses prácticamente me tocó hacer esto. Hay que estar preparado para defender la fe. Contender por la fe es necesario, pero contender por cosas innecesarias como discusiones vanas no tiene sentido. Entonces debemos evitar contender sobre temas que no son relevantes, que no tienen ninguna importancia al crecimiento espiritual o a la edificación de la iglesia. Dentro del cuerpo debemos evitar discusiones sobre temas que no llevan a ningún lado.
Es mejor prepararse para disponerse a defender la fe que nos fue dada, ¿no? Y esto implica también buscar literatura apologética que te ayude a cómo hablar a un testigo de Jehová, cómo hablar a un mormón, cómo hablar a un católico, cómo hablar a otros evangélicos que dicen, bueno, somos evangélicos y somos salvos, ¿no? La religión evangélica no ha salvado a nadie. Nadie ha llegado al cielo por ser evangélico. Uno llega al cielo por la fe en Jesucristo, no por ser parte de un grupo religioso. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a evitar contiendas, discusiones y peleas que no tienen sentido, estamos mostrando una actitud de siervo. Vamos a ver otra actitud. Está dispuesto a ayudar. Versículos 7 al 8. ¿No? Dice que se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron gran multitud de Galilea. Bueno, Capernaum se encontraba en una región que se llamaba Galilea, pero más. Y de Judea, ¿no? Al sur, bien al sur, de Jerusalén, la capital, de Idumea, que era más al sur de Judea, o sea, estaba Jerusalén, y ustedes fíjense en su mapa, háganse amigos de sus mapas, van a ver que Idumea está al límite prácticamente de lo que pertenecía al pueblo de Israel, ¿no? Su territorio, lo que ocupaba. Y en eso Idumea se formó porque algunos edomitas que rezagados se metieron ahí, vivieron y formaron esa región. Bueno, desde allí llegaban personas para escuchar y seguir a Jesús. También otro dato, del otro lado del Jordán, ¿no? De la parte oriental, venían gentes a escuchar a Jesús. Del oeste también, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, no toda la región de Fenicia, ¿no? Lo que es Fenicia, de allí venían a escuchar a Jesús. Gran multitud, dos grupos de Galilea, del sur de Judea, del más al sur de Idumea, al noroeste, Tiro y Sidón, y del oriente, del otro lado del Jordán. Posiblemente la gente que vivía en la región de Perea y esos alrededores. Gran multitud, muchas personas. Jesús le dice, versículo 9, le dijo a sus discípulos, prepárenme un barquito pequeño, no una balsa chiquita, porque la gente era mucha y no hace que me aplaste, ¿no? No voy a morir en manos de los religiosos, pero si estos se me tiran encima y me aplastan, seguramente voy a morir, ¿no? Aplastado. Hace mucho, cuando me gustaba ver mucho fútbol, ¿no? Y la Bombonera, ¿se acuerdan cuando hacía un gol Boca? ¿Vieron cómo bajaba la hinchada? Espectacular. Nunca lo pude ver personalmente, es un sueño. Pero imagínense que toda la gente se te amontona y se te tira encima para recibir una ayuda, ¿no? En este caso eran personas que estaban necesitadas físicamente, hay muchos enfermos. En ese grupo habían endemoniados, habían personas carenciadas y en su gran mayoría enfermos. Y en Mateo 12 él va a decir, bueno, se fue con sus discípulos y la gente que le siguió, una gran multitud, y Jesús sanó a todos. O sea, no dejó a nadie ahí desamparado, sino que él atendió personalmente a todas las personas que estaban siguiéndole. Ahora bien, hay personas que estaban siguiendo, pero con diferentes motivaciones. Por ejemplo, en el versículo 8 dice que ellos oyeron cuán grandes cosas hacía Jesús y por eso le seguían. Tal vez por curiosidad, por intriga, a ver qué cosa nueva puedo ver acerca de Jesús, a ver qué nuevo va a hacer. Y otras personas en el versículo 10, ¿no? de Marcos 3, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, o sea, querían llegar a Jesús y tocarle solamente para ser sanado, pero no era solamente acercarse para tocarle, sino era tirarse encima de él para poder llegar y tocarle y ser sanado. Imagínate esto, que se te tiren encima, ¿no? Así cuando vas a ver un recital de alguien que te gusta mucho, un espectáculo, y vos cuando se acerca estirar la mano y que me toque a mí, ¿no? Algo así. Bueno, en este caso todas las personas se querían abalanzar sobre Jesús, se querían tirar encima de ellos. Mateo nos dice que él sanó a todos, no dejó a nadie desamparado. ¿Qué motivaciones tenían ellos? ¿No? Algunos por curiosidad, otros por necesidad. Habían endemoniados también ahí, ¿no? Ya lo vamos a ver hablando también a ellos. Pero en el versículo 9, él no rehusó en ayudar. En el versículo 20 de Mateo 12, yo se los leo.
hablando Mateo acerca de una profecía que en ese momento se estaba cumpliendo en Jesús, dice, va a escribir, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, la caña seca, ¿ustedes vieron un palito seco? Bueno, cuando podaron el árbol seguramente lo vieron, un palito seco. Es débil, es frágil, que vos haces así, se rompe fácilmente, ¿no? Y más una caña que está hueca, que ya está seca, que ya está muy débil, lo quebra y ya está. Pero Jesús no iba a quebrar. Es una metáfora de decir, bueno, la gente débil, Jesús no iba a destruirla, no iba a quebrar, lo iba a ayudar, al contrario, iba a estar con ellos. Un pábilo que humea, bueno, esas son las personas que tienen esperanza, la poca esperanza que queda de este pueblo oprimido de Israel. Oprimido por el imperio romano, por el que tenía que pagar impuestos, tenían muchos problemas ahí, institucionales, religiosos, todo. Jesús no iba a apagar, ¿no?, esa pequeña bracita que quedaba de la vela de esperanza de Israel. No, él iba a hacer crecer la esperanza. Él no rehusó en ayudar a las personas. Él estaba mostrando una actitud real de un siervo. Es claro que estos versículos nos muestran que habían personas que tenían otras motivaciones para seguir a Jesús. La mayoría de ellos, necesidades físicas. Pero Jesús vio otra necesidad que es real en el hombre y que es necesario atender, la necesidad espiritual. A causa de esta gran multitud que lo oprimía, Jesús dice, bueno, prepárenme un barquito, así me subo en ese barquito y la gente se queda ahí. Y de hecho Jesús muchas veces enseñó de esta manera, sobre una balsa, y le predicaba a la gente. Después de este evento histórico, va a suceder lo que encontramos en Mateo 5 al 7, que es el Sermón del Monte. Jesús no solamente se va a ocupar de la necesidad física de las personas y los va a sanar a todos y va a liberar a endemoniados, sino que también va a ocuparse de la parte espiritual de la gente. Le va a decir el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Le va a predicar a la gente con esa autoridad que solamente Jesús tiene. Y la gente se va a admirar y muchos van a creer. Muchos sacerdotes van a dejar su vida religiosa y van a seguir a Jesús. Porque esa necesidad importante, hermano, que la gente necesita a Jesús. Este Jesús que me hablaba de los testigos, este Jesús necesita a Jesús real, al Jesús verdadero, al Hijo de Dios. Él necesita conocer a Jesús. En su momento nuestro hermano Gonzalo decía, bueno, hay hermanos, familiares, tíos, vecinos que necesitan de Jesús. Y es cierto, es la necesidad de las personas. Está la necesidad física, como lo expresamos el domingo anterior. Es necesario también atender esa parte, pero es mucho más importante la condición espiritual de las personas. Versículo 10 de Marcos 3. La gente se tiraba encima de Jesús para tocarle y ser sanado, pero hay una parte importante, una palabra que es importante aquí. Muchos eran sanados, de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas, caían. Esa palabra plaga es una espina, ¿no? Algo que le hace doler, algo que te produce dolor, una aguja, un punzón en tu vida. Bueno, estas personas tenían tanto dolor de las enfermedades que sufrían, que veían a esta oportunidad de conocer a Jesús como la última oportunidad de ser sanados. Y con fe se acercaban a ellos y eran sanados. Las personas tienen un punzón, un aguijón en su carne que es el pecado. Y ese pecado lo está llevando al infierno, porque la paga del pecado es muerte. No sé si vos has creído realmente en Jesús, ¿no? Hay muchos hermanos que están aquí y hay otras visitas que son muy bienvenidos. Yo quiero que vos reflexiones en esto. ¿Has conocido a Jesús realmente? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Cuáles son tus motivaciones para seguir a Jesús? ¿Para un prestigio religioso, para un puesto en la iglesia, o para tener algún beneficio de parte de Dios, para ser prosperados como algunos los predican, para que todos tus problemas se solucionen? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Una gran multitud seguía a Jesús, pero nadie, estoy seguro que ninguno de ellos estaba buscando satisfacer su necesidad espiritual, ¿no? O buscar arrepentimiento, buscar perdón de pecados en su vida. No, ellos estaban buscando satisfacer su necesidad física. Pero hay una necesidad más importante, la necesidad espiritual. ¿Con qué motivaciones sigues a Jesús? No debemos ser ciegos ante la necesidad de las personas. Tenemos que buscar la forma de ayudar al prójimo, pero sin dejar de lado
la necesidad espiritual que tienen. Cuando tenemos en cuenta, estamos dispuestos a ayudar a otras personas de manera genuina, estamos mostrando actitudes de un siervo. En tercer lugar, mostramos actitud de siervo cuando estamos dispuestos a ser discretos. Versículo 11 nos dice la Escritura: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Bueno, es que los demonios saben quién es Jesús, ¿no? Los demonios creen que Dios existe, y ¿qué hacen? Tiembla de terror porque saben que Él es todopoderoso. Hace varias oportunidades, otros textos bíblicos decían: Jesús llegaba a la sinagoga, había un endemoniado y dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué quieres? ¿Has venido ahora para arrojarnos al abismo? ¿Este es el tiempo del juicio, Hijo de Dios? Los demonios reconocen a Jesús, pero en este caso, no era un testimonio, más era una estrategia que tenían estos seres espirituales. Esto era para desacreditar a Cristo y sus obras. ¿Por qué? Más adelante en el versículo 22 del mismo capítulo, Jesús sana a una persona endemoniada y los escribas, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. En vez de glorificar a Dios y magnificar su nombre porque Jesús estaba haciendo obras, ¿no?, en total dependencia del Espíritu Santo, no, ellos decían: no, él hace estas cosas porque tiene alianza con un demonio. ¿No te acordás que un demonio le dijo: tú eres el Hijo de Dios? Entonces la estrategia de los demonios era desacreditar la voluntad o desacreditar el prestigio, ¿no?, el título de Cristo. También se podría entender que lo hacían como una señal de reverencia. Ellos se postraron, ¿no?, y declaraban: tú eres el Hijo de Dios. Esto era tal vez para escapar de que Jesús los libere, ¿no?, y los saque de su confort. Ellos estaban habitando en las personas. Entonces Jesús no va a recibir publicidad de demonio. No va a recibir reconocimiento de parte de ellos. Versículo 12. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, ¿no? Cállate, demonio. No digas a nadie que yo soy el Hijo de Dios, ¿no? ¿Con qué autoridad le habrá dicho, ¿no? ¿Con qué palabras le habrá expresado, ¿no? Y le reprendía mucho, ¿no? O sea que bastante insistente estos demonios también. La multitud estaba a la espera de un Mesías libertador, ¿no? Ellos esperaban un Mesías que rompa las cadenas, que termine con la opresión del Imperio Romano y les dé un nuevo reino, el reino prometido, ¿no? Esperaban como un San Martín, alguien que los libere de su opresión. Pero este Mesías no iba a venir ahora como un Mesías libertador. Él iba a venir como un Mesías que iba a sufrir. Como consecuencia, ¿no?, si Jesús accedía a este reconocimiento, esta estrategia de los demonios y aceptaba y decía: sí, yo soy el Hijo de Dios, y se daba a conocer antes de tiempo, ¿qué iba a pasar? La gente se iba a levantar, iba a haber rebeliones, ¿no?, una guerra civil, iban a hacer toda la estrategia posible de poner a Jesús como el nuevo rey, ¿no? Iba a haber un conflicto tremendo. Jesús va a reinar en el mundo y él va a imponer su justicia, pero ese no era el momento. Él tenía otro propósito que cumplir. Él tenía que morir en la cruz. Si no moría en manos de los religiosos, ¿no?, y se fue, y la gente se la golpeaba, iba a morir aplastado porque la gente se le tiraba encima, se subió a una barca, y existía la posibilidad de morir de parte de la mano de los políticos si reconocía o se aceptaba, digamos, el reconocimiento de estos demonios. El tiempo de morir de Jesús no era ese. Él iba a venir a ayudar a las personas, iba a brindar su servicio como un siervo, el siervo de Dios, y él iba a cumplir el propósito que se le había encomendado: cargar el pecado de toda la humanidad, resucitar al tercer día y ser el único camino que lleva a Dios. Cristo no necesita demonios para ser anunciado en el mundo. ¿Sabe qué necesita Dios?
Necesita cristianos que anuncien el nombre de Dios. Los demonios tienen la posibilidad de, en este caso, de dar testimonio de quién es Jesús. Pero Jesús no necesita demonios para que testifiquen por él. Él necesita cristianos que testifiquen el nombre de Jesús. Debemos ser discretos en nuestra forma de vivir, ¿no? Y en referencia al servicio, uno no debe buscar vanagloriarse por su servicio, ¿no? Usted tiene que ser discreto en el mundo. Si tenés la posibilidad de ayudar a alguien, hacelo, pero no te saques la selfie y lo publiqué en tus redes sociales como algunos lo hacen. O que suene trompeta como los fariseos cuando iban a hacer una buena acción. Cuando vos estás dispuesto a mostrar discreción en tu servicio, estás evitándote la posibilidad de vanagloriarte, ¿no? Y estás haciendo algo bueno. Pero en el momento de anunciar el evangelio y de predicar a Jesús, ahí no tenemos que ser discretos. Ahí tenés que abrir tu boca y declarar que Jesucristo es el Señor. Que solamente hay salvación en Jesús, no en las religiones, no hay otros caminos ni atajos, solamente Jesús te lleva a Dios. Ahí sí no tenés que mostrar discreción, a pesar que las personas te digan, sos un intolerante, ¿cómo me vas a decir que soy un pecador o que necesito arrepentimiento? Es que es la verdad. La gente necesita arrepentirse de sus pecados. Y tenés que hacerlo no en forma discreta, no en forma oculta, anónima, sino que tenés que hacerlo a viva voz. Y cuando vos estás dispuesto a guardar discreción, pero no en la predicación del evangelio, vos estás mostrando una actitud de siervo. Hay 3 preguntas que podríamos hacernos en esta mañana. ¿Estás dispuesto a evitar contiendas innecesarias a menos que se trate de defender la fe? ¿Estás dispuesto a no pelear por cosas que no tienen sentido, pero cuando se trate de la fe, ahí sí, saco la espada y la voy a usar? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto? Vas a estar mostrando actitudes de un siervo. ¿Estás dispuesto a ayudar a las personas con necesidades físicas y espirituales? Si estás dispuesto a hacerlo, estás mostrando actitudes de siervo. ¿Estás dispuesto a ser discreto en el servicio, pero no discreto en la predicación del evangelio? Si estás dispuesto a hacerlo, vas a mostrar actitudes de siervo. Mateo capítulo 12. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En otra traducción dice, y en su nombre las naciones tendrán esperanza. La única esperanza que existe en el mundo es Jesucristo. La gente está en el caos, nuestro país está en el caos, tienen su pensamiento en otras cosas, en la economía, en la situación, pero están olvidándose de la parte espiritual. La gente necesita a Cristo. ¿Oremos? Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en tu palabra podemos ver el ejemplo de Jesús y cómo él actuaba en las circunstancias de su vida y en las circunstancias de peligro que había en aquel momento, en las circunstancias de necesidades también, cómo él actuó de manera correcta, actuó como un verdadero siervo. Y no necesitó, Señor, de demonios que anuncien su nombre. Él no necesita seres inmundos. Él ha elegido personas inmundas, pero lo ha redimido, lo ha transformado. Nosotros los cristianos, que somos considerados hijos de Dios por solamente haber creído en Jesucristo para nuestra salvación. Es necesario que nosotros anunciemos su nombre, porque la gente necesita escuchar de Jesús. Yo te ruego, Señor, que hoy nos des la oportunidad de poder ayudar a las personas. Que si existe una posibilidad de hacerlo cuando salgamos del culto, Señor, que no sea para gloriarnos nosotros, sino para exaltar tu nombre. Que tu nombre sea glorificado, Señor.
Ayúdanos a esquivar y evitar todo tipo de discusión que no tiene sentido, Señor. Ayúdanos siempre a estar listos para defender la fe que tus discípulos y los apóstoles nos encomendaron, el cual es el Evangelio de la salvación. Debemos defenderla, Señor, porque hoy está siendo atacada por todos lados. Gracias te damos, Padre, porque nos has escogido, nos has hecho tus hijos, y en esta mañana estamos dispuestos a obedecerte, porque somos discípulos y somos alumnos de nuestro gran Maestro, el Señor Jesús, en quien en su nombre oramos. Amén y amén.